Gracias, Fer. Y le vamos a dar la bienvenida a Hernán Lechner. Ya vamos a estar analizando con él todos los datos, pero antes, recordamos la vía de comunicación. Podés comunicarte con nosotros, como siempre, debatir y sumarte a través del 11 26 13 5200. En tu WhatsApp nos escribís 11 26 13 5200, así se dice. Es la manera de comunicarte con nosotros, siempre que sea con respeto, por supuesto, para que podamos pasarnos la tele. Ahora sí, está con nosotros Hernán Lechner, ahí está, el director Estamos del los CEPA. dos. ¿Viste cómo estamos? Muy bien. Y nos va a ayudar a entender cómo es que ha bajado la desocupación si la gente en la calle realmente no siente eso, ¿no? O sea, estará yendo a otro sector, porque eso es lo que dicen de repente, que no se siente en todos los sectores. Bueno, ¿cómo es, Hernán? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En realidad no bajó la desocupación. Uno habitualmente no compara un trimestre con el trimestre siguiente porque no son homogéneos, digamos, no tienen los mismos movimientos en términos de mercado de trabajo. Cuando uno compara el último trimestre del 2015 con el último trimestre del 2016, en realidad te está dando en esta medición 7,6 y uno puede inferir que la medición de finales del 2015 estaba en el orden del 5,5%. ¿Por qué digo inferir? Porque no había medición justamente en ese último trimestre y en el primero del 2016, con lo cual solo podemos inferirlo. Ahora, cuando uno hace la comparación, ustedes recién mencionaban la evolución de la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno hace la comparación de la evolución de la desocupación en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires respecto del orden nacional, encuentra un patrón de comportamiento. Si seguimos ese patrón de comportamiento, podemos inferir que en diciembre, digamos, en el último trimestre del 2015, la desocupación estaba en el orden del 5,4%. Si esto es así, entonces aumentó 2,2%. Esos son 370.000 personas desocupadas en el periodo de un año, es decir, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Ahora bien, también uno puede comparar en términos absolutos. Yo recién decía, no es homogéneo para hacer un análisis de qué pasó con la desocupación, pero yo puedo decir, bueno, a ver, en el último trimestre del 2016, la desocupación o los desocupados en términos absolutos eran 1.100.000 y ahora son 980.000. Entonces, hay 120.000 menos. Eso sí está bien y es correcto ver. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esos 120.000? ¿Consiguieron trabajo? No consiguieron trabajo, ninguno consiguió trabajo. Lo que dice el propio informe del INDEC es que lo que pasó fue que hubo o hay 120.000 desocupados menos, pero a la vez hay 145.000 personas fuera de la PEA. ¿Qué significa esto? De la población económicamente activa, es decir, hay 120.000 que dejaron de buscar trabajo, pero además hay otros 30.000 que salieron de la PEA por alguna otra razón, por lo cual no hubo ningún empleo nuevo. Esto es importante, habida cuenta de que estamos hablando del tercer trimestre del 2016 y los funcionarios de Cambiemos repetidamente han mencionado que en ese trimestre efectivamente se había generado empleo. El propio INDEC dice otra cosa. El propio INDEC con estos datos, yo no estoy inventando ni interpretando ninguna cosa rara, lo que estoy diciendo es que con los propios datos del INDEC hay 120.000 personas desocupadas menos, pero que se explican más que el 100% porque dejaron de buscar trabajo. Hernán, yo analizaba algunos datos que, a ver, son corroborables, no es de un análisis personal, sino de los números concretos. El INDEC dice que la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires es del 5,7%, mientras que la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dice que la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires es del 8%. Hay una diferencia de 2,3, perdón. Sí, la verdad es que cuando uno tira esa serie para atrás, es decir, analiza qué pasó históricamente, encuentra siempre la misma diferencia, con lo cual lo que nosotros hicimos, además de hacer esa comparación, fue ir a ver justamente, y las mediciones son distintas, la Ciudad de Buenos Aires. Deberían tener de todas formas, las variaciones son similares, de hecho. En realidad deberían dar valores más o menos similares, pero la verdad que son encuestas distintas. ¿Pero qué cambia, digamos? ¿Qué datos no contemplan? No, probablemente la muestra de la ciudad debe ser mucho más pequeña, con lo cual es menos representativa que la del INDEC y por eso a la hora de inferirlo respecto de una población determinada, o quizás tienen poblaciones, digamos, de lo que tiene que ver con el AMBA o con la Ciudad de Buenos Aires, distintas entre el INDEC y la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, a mí yo no encuentro la verdad no encuentro ninguna cosa rara justamente en ese aspecto, porque uno
el indicador de la tasa de desocupación es interesante verlo en el tiempo, no en un momento determinado. Con lo cual yo no puedo comparar el 5,9 de la ciudad contra el 8 del INDEC de la ciudad, digamos. Me parece que no es representativo. Si esa variación siempre se mantuvo en el tiempo, la realidad y lo interesante de ver es cuánto variaron justamente de un periodo, digamos, de diciembre del año pasado a diciembre de este año, el INDEC en todo caso y la Ciudad de Buenos Aires. Pero, Digamos. ¿son confiables entonces las cifras que da el de la ciudad? Porque durante muchos meses el gobierno nacional no solamente miró las de San Luis, sino también las que proveía la ciudad. Y no me estoy refiriendo a las de desocupación, sino a las al IPC. Al IPC, exacto. Exactamente. Bueno, en realidad, ahora se discute un poco todo, pero la realidad es que la oposición nunca había cuestionado la EPH. La EPH es la encuesta permanente de hogares sobre la que se hace la pobreza, sobre la que se hace la desigualdad, sobre la que se calcula justamente el tema de la desocupación. Nunca se había cuestionado. Ahora se cuestiona porque en realidad tienen que explicar los datos propios. Pero la oposición, el actual oficialismo, cuestionaba a la gestión anterior estrictamente lo que tenía que ver con el IPC, que es lo que vos bien mencionabas, y en todo caso esa oposición actual oficialismo tomaba los datos de la Ciudad de Buenos Aires y los datos de San Luis, pero estrictamente del IPC, que no tiene mucho que ver con esto. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la gente que no sale a buscar trabajo? Con Agus lo decíamos cuando empezábamos. ¿Por qué se genera este fenómeno de gente y que encima está creciendo, que no tiene trabajo y que no sale a buscar trabajo? Vos lo explicabas muy bien. En realidad las dos razones que uno puede pensar son que efectivamente, yo por orden de prelación me inclinaría a pensar que la primera y la principal es que no tenés posibilidad de conseguir trabajo. Cuando vos vas a la cuarta entrevista y te dicen que no, la verdad que decís, digamos, ¿para qué voy a ir? Te empezás a preguntar si realmente tenés posibilidades de conseguir trabajo, etcétera, etcétera, y eso te desalienta a que vos efectivamente vayas a buscar trabajo. Tal vez el resto, los gastos que significa, vos decías el transporte, sí, también, si tenés que ir y estás 3, 4 horas, tal vez te querés comer un sándwich o lo que sea, es un costo finalmente ir a buscar trabajo y eso puede llegar a desalentar. Hay otras razones para dejar de buscar trabajo que uno no las encontraría en este momento, pero vale la pena para ilustrar un poco este tema, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, si uno le fuera muy bien en términos de ingresos, tal vez también deja de buscar trabajo. Supongamos que un chico de 20 años está estudiando y a los papás le va muy bien en su trabajo. Bueno, tal vez no busca trabajo, ¿no? Y dice, bueno, quizás buscaba y dice, no, pero me puedo bancar, mis papás me bancan, etcétera, etcétera, no busco trabajo, ¿no? Digamos, eso no pareciera que suceda en este momento porque da la impresión que sucede lo inverso. Otro caso, en la época de la dictadura, y una de las discusiones que se da muchas veces en la academia, es por qué no aumentaba la desocupación en la dictadura. Y no aumentaba porque había este efecto relacionado con el miedo que vos tenías de ir a buscar trabajo, digamos, con otra razón totalmente distinta, pero digamos, puede haber razones por las que dejes de ir a buscar trabajo. A mí me da la impresión, de todas formas, que esto puede ser una razón, como ustedes bien mencionaban hace un ratito, parece medio exagerado que en la situación en la que estamos la gente deje de ir a buscar trabajo habida cuenta de que necesita un ingreso adicional, no un ingreso. Claro. Uno pensaría que hay más gente que intentaría conseguir un trabajo, ¿no? Vamos a prestarle un momento atención a las opiniones que están llegando a través de WhatsApp 11-2613-5200. Ese es el número que te tenés que agendar y a partir de las 6 de la tarde todos los días nos podés escribir, podés opinar de todos los temas que estamos conversando acá. ¿Miramos algunos? A ver, ¿quiénes están escribiendo? Los primeros que nos llegan en este programa del día viernes. A ver, hola, mi nombre es Carlos, soy abogado. Los desocupados son reales. 4 clientes míos quedaron sin empleo en el mes de marzo. En distintos sectores, industria y servicios, también aumentó el índice de la hipocresía de las estadísticas oficiales. Otro mensaje dice, yo me pregunto dónde está la plata que este gobierno dice que no roba. Este gobierno trata al pueblo como empleados contratados y ellos están en el rol de patrones. Cuanto menos derechos tenga el pueblo, mejor. Y si no existieran las paritarias, mucho mejor para este gobierno. Escribinos, 11 26 13 5200. ¿Tenemos uno más? Mirá, ahí entró uno más, dale. Y dice, el modelo de este gobierno solo cierra con 15 puntos de desempleo. Soy Arnaldo de Colegiales. Y me voy a colgar de ese WhatsApp, Bien, Arnaldo, voy a preguntar. Solo cierra, ¿cuál es el número, digamos, que no vas a saber esto, pero digo, 15% de desempleo le cierra el gobierno según ese mensaje. Pero, ¿el gobierno necesita que haya desempleo? Bueno, mi hipótesis es subjetivo y discutible, naturalmente, pero yo comparto un poco la mirada de quien escribió recién,
Por una sencilla razón. En realidad, cuando el gobierno plantea de manera recurrente la necesidad de bajar los costos laborales, en general suele hacerlo en la cuestión discursiva relacionado con los costos que a vos te significa contratar una persona, es decir, las contribuciones patronales, podríamos pensar, la RT, etcétera. Pero me parece que hay una parte y un sector del gobierno pensando también en que se reduzca lo que tiene que ver con la cuestión salarial. Me remito a algunos ejemplos. El acuerdo de Vaca Muerta recorre un poco ese camino, digamos. ¿Qué es el acuerdo de Vaca Muerta? Bueno, bajo la excusa de que el petróleo está bajo en precio a nivel internacional, la discusión a la cual han incluido a los sindicatos es: no hay trabajo. Si nosotros no logramos que bajen el salario, no podemos lograr que haya niveles de laborales o de empleo como los actuales. Entonces, ¿qué arreglan? Arreglan que algunos de los adicionales, por ejemplo, que los petroleros cobraban desde el momento que salían de su casa y hasta que volvían a su casa. Bueno, no le pagan más, le pagan desde que llega a la empresa, ¿no? Digamos, eso que era un beneficio que en algún momento habían logrado desde la cuestión gremial, lo pierden. En definitiva, están perdiendo salarios, no hay mucho truco. Bueno, pero el presidente dijo que ese es el acuerdo que quiere replicar en otros sectores. Por eso me refiero que estoy de acuerdo con Sí. justamente ese WhatsApp, porque ayer mismo lo anunció en lo que tiene que ver con el sector automotriz en Córdoba y va en línea con eso. Lo quieren llevar a muebles, lo quieren llevar a textiles, lo quieren llevar a calzado. La verdad que la discusión me parece que recorre sobre ese camino. Una cuestión ahí, mencionaban las estadísticas y alguna cuestión que uno puede generar susceptibilidades sobre las estadísticas. Es medio técnico, pero a mí me parece interesante plantearlo. Cuando el gobierno cuando asume Todesca en el INDEC, hace efectivamente una modificación muy sustancial en lo que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares. ¿Qué hace? Dice, el gobierno anterior estimaba muy mal la proyección poblacional, es decir, cuando proyectaba con la población se equivocaba. ¿Y cómo se equivocaba? ¿En la cantidad general? No. Se equivocaba en la cantidad de adultos que había en esa población general. Entonces saca 800 menores y como complemento aumenta 800.000 adultos aproximadamente. Eso significa que cuando toma la encuesta y la proyecta sobre una cantidad de adultos mayor, tiende a disminuir los índices de pobreza, los índices de desigualdad y obviamente la desocupación, que se calcula de la misma forma. Digamos, eso hace aumentar la población económicamente activa. Lo que decía antes, que entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016 aumentó en más de 600.000 casos. La verdad que es bastante raro. Es decir, porque si uno entra finito a revisar los números, digo, hay 28.000 personas menos o 28.000 puestos menos de trabajo que lo que había en el periodo anterior que se compara. Y hay 200.000 personas que han dejado de buscar trabajo, que ya no salen y no buscan trabajo. Pero eso no significa que hayan mentido con el índice final que se dio, que termina bajando la desocupación, sino que en realidad hay que analizar en detalle los números, ¿no? Exacto. Supongamos que hay 10 personas que cuando vos le haces la encuesta te dicen, no, yo no tengo trabajo, pero quiero buscar trabajo. Perfecto. Y hay sobre 100, supongamos, que es la población económicamente activa. Es el 10%. Ahora vas a hacer la encuesta de nuevo y hay 2 de esos 10 que te dicen, no, yo ya no busco más trabajo. Entonces vos haces 8 sobre 100. Es el 8%. Ahora, esas 2 personas no encontraron trabajo, claro. ¿Se entiende? Digamos, te bajó la desocupación, pero no hubo ningún puesto de trabajo nuevo. Pero está bien entonces esa variación metodológica o técnica o como sea que sea. No, eso no fue ninguna variación, lo que, digamos, y eso se calcula de esa forma. Uno puede sospechar si esas 2 personas efectivamente mencionaron en la encuesta o... Una les dijo que no busca más trabajo y ellos pusieron 2, digamos. Uno puede sospechar sobre eso. De todas formas, suele ocurrir que en el cuarto trimestre de cada año tienda a suceder esta cuestión. A mí me parece un poco excesivo, pero supongamos que sí. Y validando los datos, yo no, me corro un segundo, no cuestiono los datos del INDEC. Bien, eso Lo que digo es que con los propios datos del INDEC no se generó empleo. Claro. Porque si esas 2 personas, efectivamente, sucedió esto que mencionaba, le dicen, no, yo no busco trabajo, no buscan trabajo. Bajó la desocupación, pero no consiguieron trabajo. ¿No? Claro, Esto es un dato objetivo de no la realidad. que esa gente haya entrado en el mercado laboral, sino que dejó de buscar trabajo, que son cosas distintas. Exacto, que esto ¿no? contradice lo que viene diciendo el gobierno recurrentemente en este último tiempo, ¿no? Tenemos más mensajes, dale, 11 26 13 5200 nuestro WhatsApp. Entramos, miramos a ver qué más dicen nuestros televidentes. Hola, soy Pablo de Avellaneda. Trabajo en un restaurante y se nota cada vez más la pérdida de poder de compra de la gente. Sí, en los restaurantes se Los están quejando mucho. claro. Los gastronómicos lo están sufriendo mucho. Hola chicos, es un desastre el gobierno y todos al que se le llama cambiemos a ser más pobres. Soy Marcelo de Mendoza. Besos. Uno más.
Hola, saludos, sigo su programa, muy bueno, sigan diciendo la verdad, gracias. ¿Cómo miente el actual gobierno? Es una ficción y esto termina mal. Mira, manda foto de Hernán, dice, este muchacho la tiene clara. La tiene clara, le dicen a Hernán. Tenemos el club de Tenés fans de un Hernán, que club ya lo de estamos fans. armando. 11 26 13 5200, nuestro número de WhatsApp para que nos escribas, por supuesto, y participes a lo largo del programa. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Un placer. Dicen que la tenés clara. Gracias. ¿A dónde nos vamos? ¿Nosotros seguimos? ¿Qué hacemos? Tenemos, creo que, más noticias bonaerenses. Dale.